¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, hoy vamos a ver cómo crear los camera shake o esa sensación de tener cámara en mano. Tengan en cuenta que este efecto puede ser o muy bueno o muy odiado por los jugadores, así que tengan cuidado, no exageren con los movimientos. Puede generar malestar, mareos y demás. Hay gente que no le cae bien, pero si está bien usado, te da una sensación interesante de movimiento. Este es un proyecto gratuito de Unreal. Como pueden ver, ahora si yo le doy play, tengo el monito de first person, ¿verdad? No me interesa tanto que esté, entonces le voy a mostrar como plus cómo podemos agregar cosas de los proyectos por default de Unreal. Si nosotros venimos hasta esta parte donde está el símbolo de más, dice ADD, que es para adherir objetos nuevos, tenemos la opción de crear, como siempre, niveles, blueprint, un montón de cosas. Pero acá tenemos una opción que dice ADD Feature o Content Pack. Entonces lo que vamos a hacer es traer un proyecto de tercera persona, por ejemplo. Le damos clic y comienza a importar. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo cambiaría esta base? Porque si yo le doy play a esto ahora, me sigue saliendo el personaje por default. Y acá tenemos el Game Mode, que es lo que tenemos que cambiar. Esta opción, por ejemplo, está escondida ahora en las versiones de Unreal. Me voy a mudar otra vez para acá. Ahí estoy. Perfecto. Esta opción ahora mismo está escondida en las versiones nuevas de Unreal. Tenemos que venir para acá, vamos a Windows y le damos World Settings. Y ahí nos aparece la opción. En la opción del World Settings, recuerden, esto solamente afectaría a este mapa. Entonces vamos a cambiar el Game Mode. Como ven, acá está el First Person y vamos a cambiarlo por el Third Person. Ahora si le damos play, como pueden ver, ya nos cambió el personaje. Bueno, ahora me interesa que la cámara esté dentro del jugador, no por fuera. Entonces lo que vamos a hacer es abrimos el First Person, vamos a editarlo un rato, vamos a Viewport y donde está la cámara, dice el Follow Camera, sería este, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es cambiar la cámara. Vamos a sacar de acá, lo metemos al Mesh. Esto inclusive podríamos eliminar. Ahora, esto vamos a acercar. Lo primero que tenemos que hacer es emparentar al socket o la cabeza. Acá si comenzamos a escribir. Acá. Le damos clic aquí. Le damos Head. Ahí está. Como pueden ver, esto se está moviendo. ¿Por qué? Porque la cabeza se está moviendo. Está siguiendo la animación. ¿Entienden? Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar esto para acá. Y esto está volteado. Si les molesta, por ejemplo, trabajar con la animación activada, pueden venir aquí y desactivarla. ¿Ven? Ahí se queda quieta, entonces podemos trabajar mejor. Y bueno, ahora ya es cuestión de ir probando dónde queda mejor la cámara. Para mí que más o menos por ahí. Vamos a compilar. Ahora vamos a darle play. Vamos a ver cómo queda, cómo va quedando. Se ve bastante bien, pero si se dan cuenta no podemos mover la cabeza porque tenemos que marcar el Use Pound Control Rotation. Vamos a compilar. Ahora sí ya no podemos mover. Ok. Por último vamos al blueprint. Estábamos en la cámara. Ahora vamos al blueprint del personaje. Y tenemos que marcar donde dice Use Controller Rotation Yaw. Compilamos. Ahora si le doy play y si roto el mouse, también rota el personaje, como pueden ver. Bien. Ahí ya tenemos un pequeño movimiento que corresponde a la animación del personaje en sí. Creo que está un poquito abajo. Vamos a levantarlo un poquito más a nivel de la cara ahí. Voy a desactivar por un momento esto. Entonces lo puedo mover mejor. Ahí está. Creo que ahí podría estar bien.
Genial. Y ahí tenemos un movimiento un poquito más realista. Ahora, aprovechando ya que estoy dentro del third person, voy a guardar esto. Voy a crear un nuevo blueprint. Y vamos a darle blueprint class. Y acá buscamos todas las clases y le vamos a buscar cámara. Cámara shake. Y seleccionamos esta. Vamos a guardar. Bueno, voy a apretar F2 para poder grabar. Entonces le voy a dar cámara shake. ¿Está? Bueno, una vez que guardamos, si ustedes abren, si cierran, vuelven a abrir, esto podría parecer que es un error. No sé si está hecho a propósito. No hay ninguna opción para hacer nada. Simplemente hay que venir aquí y elegimos el Pearly Noise Camera Shake Pattern. Y aquí ya tenemos las opciones. ¿Ven? Tenemos el tiempo, la duración, la rotación. Todo esto vamos a ir cambiando para ver cómo va quedando nuestro movimiento. Bien, ahora vamos al blueprint de Third Person. Como yo estoy usando la tecla W y la S para adelante y para atrás, porque lo que me interesa es que el movimiento se genere cuando el jugador camina nomás. Voy a simplemente crear un evento en donde dispare mi cámara shake. A ver. W. Tenemos la W y lo mismo vamos a hacer cuando retrocedemos. En mi caso, como estoy usando el teclado, lo pongo en S. Esto sería lo mismo para los controles. Ponemos los botones y ya está. Buscamos CSK. Bien, ya que tenemos la S. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es obtener la cámara de mi jugador. Le doy Get Camera Manager. Aquí está. Es esto, porque si yo le doy aquí Camera Shake, esto no tiene nada que ver porque es como la cámara del mundo, algo así. Lo que vamos a hacer es sacarlo desde acá. Entonces acá le doy Play. Directamente vamos a poner Shake. Y vamos a Start Camera Shake. Perfecto. Una vez que presionamos S para ir adelante, debería comenzar la animación de la cámara. Pero tenemos que tener seleccionado aquí el Camera Shake que creamos. Yo lo tengo acá. Le puse unos valores exagerados para que se note, ¿verdad? La diferencia. Bueno, ahora lo que hacemos es de aquí mismo le damos Play. Le damos Camera Shake otra vez. Shake. Y podríamos darle stop al Camera Shake. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando soltemos el botón deje de animar. Y lo mismo hacemos. Copiamos todo esto. Copiamos acá. Ahí. Aquí lo mismo. Cuando retrocedemos. Ahí está. Compilamos. Ahora sí le doy play. Ven que no pasa nada, pero si comienzo a caminar, tengo un movimiento exagerado. Bueno, y ahora podemos comenzar a jugar con los valores. Si ven acá por ejemplo voy a... Si ven aquí el tiempo está en 0, significa que esto va a ser infinito. El tiempo, esto podríamos ir jugando con los valores para ver cuál es el que mejor nos queda. Bueno, yo exageré bastante, así que voy a ponerle esto 1. Y acá donde está la amplitud, vamos a ponerlo en 2. Bueno, yo voy a ir cambiando valores. Voy a cortar el video y para que vean cómo va quedando después. Bien, hago una pequeña pausa al tutorial simplemente para decirles que por favor no olviden de pasar por el Discord si están interesados en desarrollar juegos o simplemente les interesa saber un poco más. Tenemos un grupo bastante activo ahí. También avisarles que los vivos son ahora en Twitch. Así que les dejo el enlace también ahí abajo por si quieren suscribirse al canal. Y por último decirles que por favor no olviden suscribirse y también dejar en los comentarios ideas para videos
los leo todos cuando tengo tiempo y trato de basar todos los tutoriales en eso. ¿Ok? Continuamos. Ok, volvemos. Bien, estoy jugando un poco con los parámetros y esto es lo que obtuve. Le voy a explicar más o menos para qué sirve cada cosa. Si bien ya vimos lo del tiempo, ya sabemos que si dejamos esto en 0 es infinito, o si le ponemos algún tiempo, es el tiempo que queremos que dure el efecto. Acá tenemos el fog, es más o menos la distancia que hay entre la cámara y el objeto. Hace como un zoom. Cuanto más exageramos este número, hace un zoom, va y viene la cámara. El roll lo que hace es hacer el movimiento de rotación. Si tu personaje está de esta manera, hace este movimiento como que está caminando así. Lo mismo, el pitch es el movimiento para adelante cuando el jugador está corriendo o algo así y hace este movimiento. Y la rotación sería este movimiento, así. Los números están un poquito altos para que se puedan ver, ¿verdad? Ahora, esto es qué tanto queremos que nuestro jugador, por ejemplo, o rote o vaya para adelante. Y esto es con qué frecuencia queremos que lo haga. Si exageramos esto, este movimiento va a ser más rápido. Si lo bajamos, el movimiento va a ser más pausado, más lento. Entonces, este es el efecto que conseguí. Como pueden ver, es como una persecución. Esto podríamos nosotros activarlo. También podríamos crear, por ejemplo, otro camera shake. Duplicamos esto. Le damos duplicar. Y le ponemos camera shake 1. Simplemente así como está. Como pueden ver, está copiado y los parámetros están iguales. Vamos a bajarle todos los parámetros. Vamos a hacerlo un poquito más suave. Voy a ponerlo esto en 10. Esto en 10. Esto en 10. Creo que la amplitud está ahí, correcto, no está muy exagerado. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos al third person y vamos a crear un evento begin play. Esto lo que hace es ejecutar esto en el momento que se inicia el juego. ¿Ok? Así que podríamos ponerlo esto aquí. Y le damos aquí Camera Shake 1, donde los movimientos están menos exagerados. Entonces cuando le damos play, ya tenemos un ligero movimiento. Para que esto sea más suave, ya saben, bajan todo esto. Esto lo podría 0.2, 0.2, 1. Y ahí, compilamos, vamos a darle play. Este es un movimiento un poquito más suave. Vamos a bajarlo todo un poquito más. La frecuencia del roll está un poquito alta. Vamos a bajarlo a 0.2. Esto lo bajamos a 1. Compilamos, play. Ahí tenemos un camera shake activado, pero es mucho más suave. Y se activa el otro cuando empezamos a correr. Ahora tenemos un problema. Que cuando soltamos, tenemos el comando que desactiva todos los camera shake. Entonces lo que vamos a hacer es... Una solución rápida sería copiar esto. Le damos control C. Le damos control V. Entonces, una vez que para todo, va a volver a activar el Camera Shake 1. Una vez que esto para, o sea, una vez que detiene, entonces vuelve a iniciar el Camera Shake. El Camera Shake que sería del estado de reposo. Bien, ahora vamos a darle play. Ven. Suavecito, corremos desesperadamente,
Se mueve como loco la cámara. Paramos y tenemos otra vez vuelta el movimiento suave. Perfecto, ¿verdad? Bueno, yo creo que quedó todo muy claro. Cualquier consulta, ya saben, pueden dejármelo aquí en los comentarios y lo vemos. Así que es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.